Se daba esta polémica en torno a los libros de matemáticas, en donde encontrábamos algunos errores que uno suponían iba a llevar directamente al pedido público de disculpas por parte del ministro Eduardo Peta ante la denuncia que hacían algunos medios cuando mostraban esos errores en estos materiales que fueron pagados por la Unión Europea. Quien tiene más detalles es nuestro periodista Renato Talavera. Contanos, Renato, ¿cómo sigue hoy esto? Bueno, recordemos que el domingo el viceministro Robert Cano, también en compañía del señor Griffith, había mencionado de que se iban a reimprimir de vuelta estos materiales, ya que estos fondos no salen del presupuesto general de gasto de la nación, o mejor dicho, del presupuesto del MEC, más bien es un apoyo de la Unión Europea. Esto encendió las alarmas del organismo, incluso mencionaban y ayer salieron al paso y tuiteaban lo siguiente con respecto a la aclaratoria. Ellos más bien me señalan de que lamentan de manera profunda, así tenemos el tuit y también el comunicado, dice el comunicado de prensa en referencia a uso de fondos de la Unión Europea en libros del MEC. A ver si sacamos el zócalo. En uno de los puntos más importantes señala de que la Unión Europea, en el punto número 4, la Unión Europea lamenta que parte de sus fondos transferidos al presupuesto general de la nación puedan haber sido utilizados para la impresión de libros pedagógicos que no cumplen con los estándares de calidad necesarios. Los fondos de la Unión Europea, atención con esto, provienen de contribuyentes europeos y están destinados a apoyar a Paraguay en su desarrollo sostenible e inclusivo. También en uno de las partes dice que la donación corresponde a casi 14 millones de euros transferido al Ministerio de Hacienda al presupuesto general de gastos de la nación. Incluso, aparte de lamentar, la Unión Europea señala de que esto podría en un momento dado acarrear problemas a programas futuros que quiere desarrollar el MEC con respecto a una colaboración con la Unión Europea. Pero finalmente el ministro de Educación, Eduardo Peta, quien luego de la desafortunada mejor dicho, mención que había realizado en un acto posterior la semana pasada cuando fue consultado sobre estos errores, ayer tuiteó lo siguiente: ¿qué pasaría si la propia Unión Europea contrató a una funcionaria de nombre Noemí de Carter, boliviana? La misma incluso participó de las correcciones al material Mapara, Matemáticas Paraguay, cuya impresión financió la Unión Europea. Sin embargo, tienen errores. Valga la aclaratoria, no se entiende si es que hace una afirmación o si realiza una pregunta, pero se entiende el mensaje. Me da mucha pena que el ministro de Educación escriba así, sí, por muchísimas faltas, vale decirlo también, en relación a la presentación. No somos quienes para ser los maestros, pero a ver, uno espera que su ministro de Educación escriba bien, al menos. Que dé el ejemplo, ¿verdad? Claro, que dé el ejemplo. Ahora, esto no termina acá. ¿Cómo deja Paraguay por sobre todo ante la Unión Europea esto, Rena? Bueno, finalmente lo que la Unión Europea señala es que lastimosamente se imprimieron materiales que no tienen que tienen errores pedagógicos. Más que nada, recordemos de que este escándalo saltó luego de que un medio de comunicación se había dispuesto a verificar y eran muchísimos los errores, no solamente de concordancia ortográfica, sino también incluso en operaciones aritméticas. Y lo que finalmente desembocó todo este escándalo es que el propio ministro de Educación, en vez de alegar y reconocer el error, más bien señaló de que los alumnos serían los encargados de estar teniendo en cuenta las propias correcciones. Bueno, mientras llamamos a algunos que son referenciales en este tipo de temas, te quiero mencionar, en la página del MEC, estoy viendo, fueron 526.000 cuadernillos, Rena. Distribuidos a nivel nacional. Sí, de Mapara, ¿cómo estabas? Sí. Bueno, lo otro, en total, ¿cuánto fue el costo? Dice, de cada material de estos cuadernillos, 3.000 guaraníes. Y en total asciende a 1.578 millones de guaraníes. Plata, ciertamente, de la Unión Europea. Razón de este durísimo comunicado. Pero mal gastada, en fin, teniendo en cuenta, yo sé que es un poco traído de los pelos lo que mencionaba el ministro, diciendo, bueno, es como que digan, bueno, esto vamos a reimprimirlo de vuelta, total, no es nuestra plata. Es ahí el enojo de la Unión Europea, teniendo en cuenta de que ellos señalaron en el comunicado de que todos estos fondos que están aprovechando el Ministerio de Educación provienen de contribuyentes europeos.
Nancy Ovelar, doctora, ex viceministra de Educación en línea. Buen día para América. Le saluda Diego Martínez. Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia. ¿Qué sentís, ex viceministra? Estuviste en esta cartera de Estado cuando el propio comunicado de la Unión Europea echa por tierra este trabajo. ¿Cómo te sentís, doctora? Y siento vergüenza y siento dolor porque estamos perdiendo un precioso tiempo que ciertamente no tenemos, ¿verdad? Entonces yo creo que si empleáramos más energía en dirigir los equipos y no en esta casi estéril persecución o búsqueda de culpables, sería mucho más productivo. ¿Por qué se da esto, doctora? ¿Por qué llegamos a esto en el sentido de que plata de la Unión Europea se emplea para estos materiales que, viniendo del MEC, uno supone tendrían más que una excelente presentación y no tremendos errores que nos dejan muy mal parados ante los países europeos justamente? ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, yo me hice la misma pregunta y la explicación que me dieron es que aparentemente hubo una presión en el tiempo para una presión para llegar a tiempo con las impresiones y de las gráficas que tenían a su cargo llevar la impresión, y bueno, no terminaron de hacer las correcciones porque el material era en PDF, no sé. Un montón de explicaciones que también solamente revelan una ineficiencia, inoperancia. Eso es ineludible. O sea, esas son cuestiones que no se pueden eludir en este caso. Y es lamentable porque estamos perdiendo un tiempo precioso y sobre todo entrampándonos en... Doctora, Eduardo Peta tuiteó: ¿qué pasaría si la propia Unión Europea contrató a una funcionaria de nombre Noemí de Carter, boliviana, la misma que participó de las correcciones al material Mapara, Matemáticas Paraguay, cuya impresión financió la Unión Europea? Sin embargo, tienen errores. Ahora, este escrito de Peta, ¿cómo deja a Paraguay ante la Unión Europea? Y yo pensaría que si Eduardo Peta le dedicara tanta energía al Ministerio de Educación y tanto tiempo al ministerio, a dirigir su ministerio y no a responder Twitter o tomarse a través de Twitter con los responsables de la agencia que está colaborando con una donación con el país, no llegaríamos a esto. Finalmente de eso se trata. Doctora, ante este escándalo... de liderar y de conducir un equipo responsable y comprometido, y eso es lo que no hay en el MEC. ¿Por qué no hay eso en el MEC? Porque la gente que fue ocupando los cargos no es la más idónea, es la gente que es premiada por su servilismo, por su obsecuencia y porque siempre le dice al jefe todo lo que quiere escuchar. Y eso pues no puede ser el criterio. Entonces, es lamentable, es una vergüenza, nos duele, y lo que más duele es que esto nos desvía de lo importante. Este es el tiempo que tenemos, el periodo de preclases, en donde el docente tiene que ser el centro de la atención de la gestión del ministerio. El docente que tiene que recibir orientaciones oportunas para encarar el año lectivo con alguna esperanza de mejoramiento. Nuestra deuda principal es con los aprendizajes de los estudiantes, y eso está vinculado al desempeño de los docentes. Entonces, el docente es el actor crítico al que el MEC le tiene que cuidar y dotar de todas las condiciones y las herramientas que necesita para desenvolver el currículum, el programa educativo. Sí.
Antes de cerrar la charla, agradeciendo el tiempo que nos está dando, nuestro periodista Renato Talavera se suma a la charla con otra consulta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Le saluda Renato, un placer poder charlar con usted. Teniendo en cuenta justamente lo que usted tiene señalando en sus distintas cuentas de redes sociales, mejor dicho, en Twitter y también todo este tiempo, ya que usted es una dura crítica a la gestión Peta. Hoy más que nunca, ¿el ministro Eduardo Peta debería continuar o debería dejar la institución? Bueno, esa no es una cuestión que yo, en la que yo quiera opinar. Lo que sí sé es que el Ministerio de Educación necesita que se pongan las pilas y que hagan lo que tengan que hacer. Y esa misma energía que emplean en estar en Twitter, por lo menos lo hagan también con el MEC y conduciendo el MEC. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Nancy Ovelar, ex viceministra de Educación, ella es técnica, ella tuvo diferencias, incluso Sí. hay denuncias entre ambas personas en lo judicial que va a llevar su tiempo en relación a otra causa, por supuesto. Más mesurada, ¿verdad? Sí. Teniendo en cuenta a otros relatos anteriores que sin duda alguna originó, incluso hizo de que el propio presidente de la República le pida su cargo, ¿verdad? Bueno, se entiende, ella quizás no quiso asumir ninguna postura de pedir que se lo destituya o renuncie porque ella justamente tuvo una diferencia y era natural que pudiéramos escuchar que ella diga sí, se lo tiene que echar Claro. o tiene que renunciar porque bueno, ya hay una opinión generada a raíz de una situación anterior, pero también su visión como técnica era importante poder escucharla.